El 8 de noviembre de 1960, John F. Kennedy vence a Nixon por un estrecho margen en las elecciones y se convierte en el presidente más joven en la historia de Estados Unidos. En una de sus primeras reuniones con la cúpula militar se le informa que la Brigada 2506, formada por 1.500 cubanos exiliados entrenados por la CIA en una base de Guatemala, estaban listos para atacar las costas de Cuba y derrocar al gobierno del dictador Fidel Castro. La opinión de los asesores militares sobre seguir el plan era casi unánime. Solo se oponía Arthur Schlesinger, quien había sido su consejero de campaña, quien en un memorando expresa sus múltiples razones del por qué le parece algo imprudente continuar ese plan. Pero Kennedy, el 15 de abril de 1961, hace caso a la mayoría y lanza el ataque desde Nicaragua. Un día después, Fidel Castro pronuncia uno de sus más célebres discursos ante una multitud armada con fusiles rudimentarios y convoca al pueblo para que defienda al país, y al cabo de solo 4 días se repele la invasión. Kennedy iniciaba su gobierno con un fracaso estrepitoso. Pasada la crisis, la administración norteamericana cambiaría por completo su protocolo para la toma de decisiones. Concretamente, Kennedy fragmenta las reuniones con los asesores en grupos más pequeños para asegurarse de que todas las opiniones sean escuchadas y atendidas. Y con el fin de no acallar ninguna voz, él y sus generales a veces no acudían a las reuniones y su hermano Robert Kennedy funcionaba como mediador clave, con una posición ecuánime para equilibrar y dirigir las conversaciones. En 1962, esta forma de deliberar se pone a prueba con la crisis de los misiles en Cuba, donde el servicio secreto de Estados Unidos detecta misiles soviéticos con cabezas nucleares. La tensión crece al máximo en los siguientes días hasta el punto de haber estado lo más cerca que jamás estuvimos de una tercera guerra mundial. Si las cosas hubieran sido diferentes, probablemente muchos de nosotros actualmente no hubiéramos nacido. La cúpula militar apostaba en lanzar un ataque inmediato sin titubear, pero esta vez no con un grupo mal entrenado, sino con toda su fuerza nuclear y un armamento sin precedentes en la historia de la humanidad. Los asesores de Kennedy estaban divididos, pero el otro grupo de asesores insiste en un embargo marítimo que impida el flujo de armamento soviético a Cuba para ganar tiempo y negociar un acuerdo de paz. Kennedy escucha atentamente a cada grupo y opta por negociar la paz, tomando una de las decisiones más trascendentales en la historia de la humanidad. Si bien nuestras propias decisiones no cambian el destino del planeta, como la de Kennedy, sí el de nuestras vidas. ¿A qué universidad queremos ir? ¿Qué queremos estudiar? ¿Por quiénes vamos a votar? Así como cuando definimos nuestra vida social y amorosa, la vida está llena de toma de decisiones. Según el neurocientífico Mariano Sigman en su libro El poder de las palabras, las decisiones se toman en una oscuridad parcial, donde es imposible predecir las consecuencias exactas de cada opción, y aquí aparece lo que llamamos intuición. Pero la razón y la intuición no son muy diferentes. Mientras la primera es una deliberación consciente, la segunda es inconsciente. Cuando sentimos una fuerte intuición es porque el cerebro está analizando sin darnos aviso las opciones que tenemos y las consecuencias, y la imposibilidad de poder percibir nuestro razonamiento inconsciente le da esos aires de misterio. Ahora, pon atención a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la superficie de Australia? ¿Cuál es la altura de la Torre Eiffel? ¿Cuántos besos da en promedio una persona en toda su vida? Son cosas que probablemente no sabes a menos que googlees, porque existe una respuesta concreta a cada pregunta. Pero si te pregunto esto y te pido que hagas una estimación sin investigar nada, ¿qué dirías? Ahora imagina que estas preguntas se le hacen a un grupo grande de personas, digamos que a unas 10.000, y todas están juntas en un teatro formando un debate público y simultáneo enorme.
muy difícilmente llegarán a una conclusión, ¿no? Entre más personas discutan, menos fluirá una idea, pero resulta que este experimento es real y lo realizó Mariano Sigman con algunos colegas y sucedieron cosas muy interesantes. El experimento funciona de la siguiente manera. Desde el escenario se hicieron 8 preguntas y cada participante anotó sus respuestas así como su confianza depositada en cada una. El siguiente paso fue formar grupos de 5 personas, luego reunirlos y se les daban unos minutos para discutir las respuestas y encontrar la mejor posible entre todos. Finalizada la reflexión colectiva, cada uno regresaba a su asiento y revisaba si había cambiado de parecer con sus respuestas luego de la conversación. Y déjame contarte que existe una forma de analizar esto matemáticamente. Imagina que 2 personas conversan sobre la altura de la Torre Eiffel. Una dice que es de 300 metros y puntúa su confianza sobre su respuesta como un 9 sobre 10. O sea, está casi segura. Mientras que la otra persona dice que tiene 200 metros de altura y puntúa su confianza con un 3 sobre 10. O sea, no está muy segura, pero ese es su cálculo. El promedio de las 2 respuestas es de 250 metros, pero existe algo llamado promedio ponderado, porque se agrega una variable más. Se da más peso a la persona de mayor confianza en sí misma, por lo que la respuesta se acerca más a los 300 metros. Matemáticamente, este es el procedimiento que siempre se acerca más a la respuesta correcta, al combinar resultados de un grupo, y de hecho la Torre Eiffel tiene 300 metros de altura. En el experimento, las personas, sin saberlo, siguieron este método, sin haber pactado nada, sin siquiera conocerse, llegaron a él de forma natural. En 1907, el polímata Francis Galton pidió a 787 personas que estimaran el peso de un buey. Descubrió que el promedio de todas esas opiniones era más preciso que las estimaciones individuales de los mejores expertos en el área, y así acuñó el término de la sabiduría de las multitudes, que funciona bajo un principio estadístico muy sencillo, pues todo el mundo comete errores, pero al promediar todas las opciones, esos errores se cancelan. En cualquier sistema ruidoso, a medida que aumentan las repeticiones, el azar y las fluctuaciones se desvanecen. Así funcionan las matemáticas. Luego se descubrió que los pequeños grupos son más sabios que las multitudes. El promedio ponderado, tal cual vimos en el experimento del teatro con 10.000 personas, que considera la confianza en la respuesta de las personas dentro del promedio, es superior al promedio de Galton. Pero hay algo más. Los grupos vuelven a pensar el problema común, explicándose mutuamente cómo han llegado a ciertas conclusiones revisando sus procedimientos y mejorando sustancialmente sus estimaciones. Con esto llegamos a la inequívoca conclusión de que la conversación hace visible los errores que nos llevan a tomar malas decisiones. Para que las conversaciones sean buenas, debe haber poca gente en un grupo, para que todos hablen y todos escuchen realmente. Así es más fácil la detección de nuestros sesgos y prejuicios. Revisamos nuestras creencias y se vuelve más fácil cambiar nuestros puntos de vista. Esto nos conduce a decisiones más precisas cuando conversamos y los acuerdos se vuelven fáciles. En cambio, una mala conversación surge cuando hay demasiada gente y por tanto hablan solo unos pocos y nadie escucha, y en lugar de que surja una voluntad de aprender, aparece una voluntad de convencer. Eso crea polarización donde cada grupo grande se escucha solo a sí mismo, llevándonos a la locura colectiva. ¿Esto te suena? Así es. Es lo que vemos que sucede todo el tiempo en las redes sociales. Pero ¿qué pasa si no podemos conversar con nadie antes de poder tomar una decisión? Pues las conversaciones con nosotros mismos son factibles. ¿En qué sentido y qué significa esto?
Se ha probado que cuando los jugadores de ajedrez profesionales anotan el movimiento de su jugada, les es más fácil detectar alguna mala decisión antes de mover. En este caso, escribir es lo más parecido que podemos tener a una conversación si estamos solos. Antes de tomar decisiones ante cualquier problema, conviene anotarlas para intentar detectar problemas desde la distancia y descubrir fallos inadvertidos por la razón o que resultó borroso para el pensamiento. Eso es algo que personalmente suelo experimentar. Cada que quiero escribir un video surge una idea, pero esta siempre se ve limitada. Es cuando comienzo a escribir que las ideas fluyen mucho más y de manera extensa, a diferencia, en caso de que lo deje solo para el pensamiento. Mis ideas se expanden y detecto más fácilmente errores. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.